El Papa Francisco llega como sucesor de San Pedro a una iglesia católica que ha tenido problemas últimamente. Que ha sufrido, sí. Los pederastas, la traición del ayudante de Benedicto XVI, sustrayendo los documentos secretos que hizo públicos, los fraudes en el Banco del Vaticano, en fin, son cosas que son cosas que se manejan actualmente. Mire, yo en lo poquito que conozco de esas realidades le platico, por ejemplo, sobre la IOR, el Instituto delle Opere delle Religioni, el Instituto de Obras de Religión, de Caridad. Pues es un banco, en efecto, pero es un banco manejado por la banca alemana. O sea, ¿hasta qué punto a los alemanes se les puede hacer un fraude? Yo he estado ahí en el Banco Vaticano y si usted va, pues son instalaciones muy sencillas. Se dice mucho de lavado de dinero, de corrupción. Yo tengo mis dudas en ese sentido. Cuando hay, digamos que un depósito de dinero, siempre tiene que pasar por el cardenal secretario de Estado cuando es una cantidad, digamos que fuertecita, ¿no? Eso yo tengo mis dudas, ¿no? Pero bueno, supongamos que la Iglesia ha tenido momentos difíciles, siempre, ¿no? Pero como decía el Papa Benedicto XVI, la Iglesia es de Jesús y la Iglesia la guía a Jesús. Nosotros fallamos como humanos. Yo siempre uso la expresión, somos parte de una iglesia pecadora porque los que formamos la iglesia somos nosotros y le fallamos a Dios. Pero la iglesia es de Jesús y en esa, a mí me dieron mucha paz esas palabras del Papa Benedicto XVI, porque su renuncia a todos nos sorprendió, nos conmovió, hasta nos entristeció quizá, ¿no? Y el decir él, tranquilos, la iglesia es de Jesús, ¿verdad? Nosotros, o sus palabras de inicio de pontificado, nosotros solo somos humildes trabajadores de la viña del Señor. Pero ante toda esta problemática que sin duda ha vivido la iglesia, yo pienso que viene una época con el Papa Francisco de sencillez en la iglesia, de ser una iglesia humilde, acogedora, que va al encuentro de las personas, de las familias, de las comunidades. Fue su primera recomendación ayer con los cardenales. A los cardenales. Al final hasta en broma les dijo, y que Dios los perdone. Sin embargo, también en esta homilía y en la Capilla Sixtina aseguraba que no podía convertirse la iglesia en una organización no gubernamental piadosa, que fue el término que utilizó el Papa Francisco. ¿Cómo podríamos interpretar esto que dijo el Papa? Él es muy espiritual. Y entonces él dice, tenemos que caminar unidos a Jesús. Tenemos que caminar a la luz de la cruz de Jesús. Y eso también son palabras bellísimas de Benedicto XVI. Me voy a sufrir y a orar por la iglesia. O sea, me voy lejos del mundo, me voy a encerrar, pero a orar y a sufrir por la iglesia. Y ahora lo repite el Papa Francisco. Hay frases de Benedicto XVI que a mí se me quedaron grabadas. Hablando de los pederastas, dijo, bueno, son pecadores, entonces digo, no son delincuentes, eso es un delito, eso no es un pecado. Con esa dureza, con esa dureza. Él es muy coherente y yo le aseguro que va a actuar. Don Enrique es un papa coherente que vive el Evangelio, entonces es un papa que va a actuar y que ya está actuando. Él es muy coherente y su vida misma lo dice, ¿no? Entonces yo creo la iglesia va a vivir una época, yo lo dije siempre después de la renuncia del Papa Benedicto XVI, Dios nos va a mandar un papa propio para el tiempo que está viviendo la iglesia y que está viviendo el mundo. Y ahí lo tenemos, ¿no? Ahí vemos en que Dios no se equivoca. Parece el hombre adecuado. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Ahora, él habla de la pobreza, ¿no? Y él encabeza varias luchas en contra de la pobreza. Desde que usted llegó a Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, a veces quiero hablar con usted y no lo encuentro porque me dicen que anda usted en el interior del estado, visitando justamente las zonas pobres.
Yo recorro mucho la Sierra Norte, don Enrique, y la Mixteca. Que es donde está la pobreza. Es donde hay más marginación. Yo tengo bien ubicadas las zonas de más necesidad. Pero igual la ciudad, si nosotros vamos atrás de la central de abastos, de la central camionera, hay zonas, es otra Puebla, ¿no? Necesitadas. Pero bueno, yo siempre voy a la Sierra Norte para que esa gente humilde, sencilla, sientan a su pastor cercano a ellos y con ellos y caminando con ellos. ¿Qué les dice usted? Siempre. ¿Qué se le puede decir a un pobre? Bueno, ellos siempre me expresan que mi palabra es una palabra de esperanza. Mire, en la Mixteca, en Almolonga concretamente, una comunidad muy pobre, muy necesitada, me dirigió la palabra de bienvenida a un anciano de la comunidad, en Popoloca, y me lo tradujo una sobrina de él, maestra, y ya señora mayor también, y las palabras de aquel anciano que no se me van a olvidar, las llevo en el corazón siempre. Señor arzobispo, aquí lo recibimos porque ya nada más creemos en Dios. Ya no creemos en nadie. Es una exigencia de la feligresía que la Iglesia Católica renueve este compromiso con los pobres, con los más necesitados. Nos han olvidado, me decía. Hemos vivido siempre olvidados. Lo cual es cierto. Y aquí ya nada más creemos en Dios. Y por eso lo recibimos a usted con gusto, con alegría. Yo he vuelto a esa comunidad siempre que me invitan. Pero no solo a esa, a todas las comunidades de la Mixteca y de la Sierra Norte. Siento que son las zonas más necesitadas del estado de Puebla. El oriente y el poniente no es tanto. Tienen un poquito más de recursos. Y más aún me atrevo a diferenciar de norte a sur, que el norte tiene más recursos naturales. Llueve mucho, hay café, hay cítricos, hay plátano, cosa que no tiene la Mixteca poblana. Entonces siempre que puedo yo a funcionarios, a empresarios les digo, hay que voltear los ojos hacia esas zonas.